lugar para ser edificados con la palabra de Dios en esta noche. Preparen sus vidas y sus corazones para que Dios los bendiga con la palabra en esta tarde. Vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de los padres de la nación de Israel. Ahora vamos a hablar del pacto de Dios con Abraham en su segunda etapa, para que ustedes lleven una secuencia de lo que estamos enseñando. Pueden tomar sus lugares, no importa, vamos a seguir esta secuencia. Recordemos algo muy importante acerca de esta enseñanza, que cuando Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, según estudiamos Génesis 15:7, fue con el propósito de introducirlo a una tierra por heredad o una herencia. Le iba a entregar una tierra. Gloria a Dios. Génesis 15:7. La intención era introducirlo allí, entregarle esta tierra, así que Dios no lo sacó a la suerte, como tampoco Dios nos sacó del mundo al azar, a la suerte, sino que vemos que no simple nos saca para ver cómo nos va, sino que Dios, quiero decirles que tiene un propósito, tiene un plan para cada uno de nosotros. Y para que cada uno obre en el lugar en el que Dios lo necesita, en cualquiera de las áreas donde Dios te necesite, allí Dios te va a bendecir y te va a poner a obrar como lo hizo con Abraham. No lo sacó simplemente por sacarlo de la tierra de Ur de los Caldeos, sino Dios tenía un plan y un propósito. Yo creo también que el llamado de Dios para nosotros tiene un plan y un propósito, y tiene algo que Dios quiere llevar a cabo con cada uno de nosotros. Al decir que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, eso significa que Dios tiene una tarea específica para cada uno. Si Dios nos llamó para un plan, Dios nos va a ayudar a desarrollar en esa área. Es como si pusieras a un futbolista a jugar béisbol. Yo creo que sería un fracaso, porque él fue entrenado, él desarrolló sus habilidades y sus capacidades como futbolista, y ese es el campo de autoridad que él tiene. O si eres mecánico, pues imagínense que si eres mecánico te quieran poner de cocinero. ¿Qué es lo que quiero decirles en esta noche? Que Dios tiene un plan y un propósito específico por el cual nos llamó. O sea, todo lo que Dios hace lo prepara antes, incluso desde que los llama, desde que nos llama, Dios ya tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. A Pablo le dijo, ¿qué le dijo? Lo voy a enseñar a padecer por mi nombre. Desde el día en que lo llamó, desde el día en que tuvo ese encuentro con él, dijo claramente a Dios que lo iba a enseñar a padecer por causa de su nombre. Y la pregunta más importante, ¿qué es a lo que Dios te llamó a hacer? Tienes que descubrirlo. A lo mejor
Cuando Dios te llamó, Él dijo, le voy a dar el don de la predicación. A otro, el don de servir en la obra de Dios. No todos son predicadores, no todos son músicos, no todos son cantantes, porque la obra de Dios tiene una gran diversidad y Dios llama a cada uno para desarrollar un don, un talento y una capacidad. Como el cuerpo son muchos miembros y cada uno de los miembros del cuerpo tienen diferentes funciones. Yo sé que eso ustedes lo pueden entender muy bien y por eso vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo cuando le hizo este llamado a Abraham. Eso significa que si Dios nos llama a desarrollar cualquier servicio en la obra de Dios, nos prepara antes. Pero no solamente esto, sino que tenemos que entender que toda la preparación tiene un plan y tiene un propósito hacia donde Dios nos quiere llevar. Muchos de los cristianos, quiero decirles actualmente, son hombres y mujeres que no tienen entrenamiento, que no han desarrollado el plan y la razón por las que Dios los llamó y no se están entrenando. ¿Y qué es lo que pasa cuando no entiendes el plan de Dios? Cuando no estás en ese entrenamiento como se entrena el deportista, como se entrena el chef, como se entrena el músico, el predicador. La pregunta es, ¿por qué hay tantos cristianos que no tienen entrenamiento? ¿Y qué es lo que pasa cuando no tienes entrenamiento? Con cualquier viento se caen al suelo. Y esto no puede ser. En otras palabras, si queremos ser parte del ejército de Dios, Dios necesita guerreros, Dios necesita soldados. Como le dijo Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa entrenamiento. Escuchen ustedes, está hablando de milicia. Cuando la Biblia habla de milicia, significa que se requiere un entrenamiento, se requiere una disciplina, se requiere un desarrollo especial en cualquiera de las áreas en las que Dios te ha llamado. Y ahora le pide a Abraham una confirmación, una señal o una seguridad para el fortalecimiento de la fe y el fortalecimiento de sus emociones. Pregúntale a Dios qué es lo que quiere de ti y de tu vida, como lo hizo Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 8, vamos a iniciar en esta noche. Ahora sí vamos a entrar de lleno en esta enseñanza para ver qué es lo que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál es ese pacto que Dios hizo con él? Dice en el versículo 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredad? Escuchen ustedes, es una pregunta. ¿En qué estoy seguro que estoy en el camino correcto, que voy por el lado correcto? ¿Estoy haciendo realmente lo que me llamaste a hacer? ¿Cómo puedo saber que me llamaste a hacer lo que estoy haciendo? Una pregunta muy importante que todos los cristianos tienen que aprenderle a hacer a Dios. Ya no es una acusación la que está aquí expresando Abraham, sino que encontramos
que la pregunta surge ante el retardo en el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Lejos de ser una acusación, es más bien una genuina petición, escuchen ustedes, de información y certidumbre. En otras palabras, tener la seguridad, la certidumbre de ir por el camino correcto. Si vamos dentro del plan de Dios y preguntarle a Dios, ¿cómo puedo saber que tú me llamaste a hacer lo que estoy haciendo? Pero si eres negligente, si no te estás entrenando, a lo mejor Dios te va a agarrar de las orejitas y te va a decir, así tienes que hacerle. Tienes que ser diligente, no descuidado. Tienes que aprender a caminar con Él. Tienes que aprender, número uno, la responsabilidad para que Dios pueda usarte. Si eres irresponsable, Dios no va a poder usarte. ¿Le seguimos? Vamos a ver, ¿qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? Aquí encontramos que Él está preguntando por información, por certidumbre, por seguridad de lo que Él estaba deseando y que Dios le mostrara qué es lo que quería de Él. Y aquí Dios estableció un pacto con Abraham en una extraordinaria ceremonia que vamos a aprender, y era una costumbre precisamente esta ceremonia. Vamos a ver los versículos 9 y 10. Y le dijo, apártame una becerra de 3 años. Esto significa una becerra de madurez. Una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todas estas cosas y partiólas por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que aquí Dios comienza a establecer un pacto con Abraham en esta extraordinaria ceremonia. Y era precisamente una costumbre en el Medio Oriente cuando dos personas, querían ponerse de acuerdo en alguna cosa en común, afirmando que lo mismo debería de sucederles a ellos si quebrantaban el pacto. Y eran puestas una mitad de aquel lado del animal y la otra mitad del otro lado, así sucesivamente. Y cuando estas dos personas iban a hacer este pacto, mientras ellos empezaban a caminar por en medio de los animales partidos, en medio de las dos piezas divididas, se ponían uno de un lado, otro del otro lado, caminaban y se encontraban de frente. Cuando comenzaban a caminar por en medio de los animales partidos, y mientras más se iban acercando una persona a la otra, iban recitando y confesando y reafirmando las cláusulas del pacto que estaban llevando a cabo. Mientras iban caminando, iban haciendo este pacto e iban exponiéndolo a voz en cuello, porque estaban haciendo un pacto para que al pasar por en medio de los animales muertos, recordaran que si alguno de los dos fallaba en cumplir lo que estaban prometiendo, les pasaría lo mismo que a los animales, que estaban partidos por la mitad. O sea, que serían partidos a la mitad. Veamos ahora un ejemplo más específico y más claro en Jeremías capítulo 34, versículo 18. Vamos a ver. Escuche cómo Dios
habla acerca de este pacto. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes al becerro y pasando por en medio de ellos. ¿Qué comienza a decir? Entregaré a los hombres que no cumplan con lo que prometieron. La pregunta es, ¿qué le prometiste a Dios cuando te entregaste a Él? Versículo 19. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro o de los animales partidos por la mitad. Cuidado, es un pacto muy importante el que Dios estaba llevando a cabo con Abraham. Vámonos despacio, al cabo que tenemos toda la noche. Vamos a tratar de comprender este pacto. Y esto que nosotros estamos aquí aprendiendo era algo que Dios le había mostrado primeramente. Escuchen ustedes, Abraham. Jeremías habló precisamente de esto cientos de años después de que Abraham en Génesis 15:10 había hecho este pacto con Dios. Y pasó el tiempo y Dios no se apareció. Aparentemente todo ya estaba listo. Esto lo vamos a notar en los siguientes versículos. Los animales ya estaban partidos. Los animales, Dios le había dicho a Abraham que los acomodara, pero encontramos en los versículos 11 y 12 que no se aparecía Dios para sellar este pacto. Versículos 11 y versículos 12 de Génesis 15. Después de que fueron partidos, versículo 10, por la mitad, puso, decíamos, una mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y aleteaban, y Abraham, ¿qué dice? Los espantaba porque querían comerse los cuerpos muertos. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una grande obscuridad cayó sobre él. Veamos aquí algo muy importante. Dios aquí está a punto de entrar en un pacto con un hombre. Y este hombre con el que Dios estaba a punto de entrar con un pacto sería el progenitor de la nación de Dios, el pueblo de Israel. Y a través del cual nosotros, de acuerdo a las promesas hechas a Abraham por Dios, nosotros también, de acuerdo a la Biblia, hemos heredado todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Cuando dice que sobrecayó sobre Abraham un profundo pavor y grande oscuridad, encontramos que comenzó a soñar. Y antes de que Dios apareciera en la escena, le sobrevino este grande pavor de gran oscuridad sobre él. Porque vean ustedes que nuestro adversario es siempre experto en pintarnos lo negro y lo oscuro. Cuando nosotros intentamos tener un acercamiento, hacer un pacto con Dios, vemos que inmediatamente nuestro enemigo, nuestro adversario, está tratando de imponer temor para que no llevemos a cabo el plan y lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. ¿A cuántos cristianos quizás
los desalienta este tipo de temor, este tipo de situación de incertidumbre, de oscuridad, pero es parte del plan de Dios. Por eso tenemos que aprender a saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y nosotros con convicción, con certidumbre, con seguridad, saber que aunque pase por valles de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque Él está conmigo, y su vara y su callado me infundirán aliento, y voy a seguir confiando en Él, a pesar de lo que pueda suceder en mi entorno y lo que esté pasando en mi alrededor. Necesitamos todos los cristianos a comenzar a tener este tipo de convicciones, porque nuestro adversario es experto en pintarnos un futuro negro aparentemente. Porque siempre quiere atacarnos mentalmente y ennegrecernos el futuro, pero Dios lo durmió, porque el pacto no incluía promesa alguna de parte de Abraham. O sea, que Abraham, no iba a andar por el medio de las piezas de los animales como compromiso. Vamos a tratar de comprenderlo en esta tarde. En el versículo 13 encontramos: entonces dijo a Abraham, ten por cierto, aquí está el pacto, lo que Dios está haciendo con Abraham. Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Escuchen ustedes cómo Dios, desde que comenzó a formar a la nación de Israel, ya estaba hablándole de los planes, ya estaba hablándole de revelación, ya estaba hablándole de un futuro, ya estaba hablándole proféticamente para que entendiera los planes de Dios. Todo lo que sucedió desde que la nación de Israel fue formada no fue nada casual, fue un plan de Dios. Aquí vemos que Dios, antes de sellar el pacto con Abraham, Dios le da una profecía, pudiéramos decir, increíble, y le comienza a anunciar el futuro de la nación de la que él iba a ser el progenitor. Y no solamente eso, sino que también cómo iba a terminar su vida y todo lo que le iba a suceder a Israel durante todo el tiempo que tendría que pasar para poder entregarles la tierra por heredad. Vamos a ver cómo Dios iba a entregarles la tierra por heredad, pero no en el tiempo de Abraham, sino en el tiempo que Dios ya había establecido anteriormente, y estaba profetizándole exactamente lo que Dios iba a hacer, y le estaba diciendo todo lo que iba a suceder con Israel. Las palabras de Dios en la ceremonia del pacto, escúchenme ustedes, aseguraron a Abraham que sus descendientes poseerían definitivamente la tierra, pero que aunque la iban a poseer, tenían que pasar por un penoso, entristecedor, difícil rodeo por Egipto. Y esto retardaría el cumplimiento de esa promesa hasta, escuchen ustedes, mucho tiempo después. Por eso entendemos lo que el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios, capítulo 10, que muchas de las cosas que ellos profetizaban no eran para ellos. Estaban conscientes que muchas de las cosas que ellos profetizaron
no eran para ellos, sino que era para nosotros. Qué increíble que ellos estuvieran dispuestos a dar aún hasta sus vidas, sabiendo que ellos quizás no iban a ser directamente los beneficiados, sino otros. Eso se le llama tener el corazón de Dios. Qué interesante. No era para ellos, sino que ellos hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, y profetizaron las glorias que habían de venir después de ellos. Escuchen ustedes, después de ellos. Después de ellos, todas estas promesas Dios las iba a cumplir hasta que se cumpliera absolutamente todo esto. En Hechos capítulo 7, versículo 6 y versículo 7, vean ustedes cuando este sermón fue dado, nada más y nada menos que por un mártir, ¿verdad? En la Biblia, llamado Esteban, cuando dice en el versículo 6, y hablóle Dios así, ¿a quién? A Abraham, que su simiente sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre, que los maltratarían por 400 años. Pero en una cosa dice Dios, yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Escuchen, Dios estaba prácticamente revelando a Abraham que la tierra la iban a heredar hasta que salieran de Egipto. Wow. Vemos entonces cómo Dios desde un principio, por eso notamos que tanto como Abraham, Isaac y Jacob entendieron esto. Y Moisés en su momento se dio cuenta también de la promesa que Dios le había hecho a sus padres, acerca precisamente de la promesa dada a Abraham, que fue el progenitor de esta nación. Y vemos cómo le muestra a Abraham absolutamente todos sus planes, todos, sin ocultarle nada. En los versículos 14 al 16 dice, mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, que era precisamente el mensaje que estaba predicando Esteban. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, una generación de acuerdo a Dios son 100 años. Dios le había dicho que la cuarta generación saldría para poseer la tierra a la cual Dios los iba a introducir, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Pero sin embargo, vemos un aplazamiento del juicio. Y este aplazamiento ocasionó el cumplimiento del pacto que Dios le hizo a Abraham. El juicio sobre Egipto señalaría la partida para los descendientes de Abraham, escuchen ustedes, hacia su tierra. Y el juicio sobre los cananeos y sobre los que habitaban esas tierras, esto señalaría su entrada a aquella tierra. Primero tiene que suceder todo esto, entonces luego viene la promesa.
En otras palabras, Dios no nos engaña. Dios no nos miente. Él nos dice las cosas tal y como son. La Biblia nos dice que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Todo cristiano tiene que saberlo. Si no lo sabes, ya lo estás oyendo esta noche. Por eso no debe de extrañarnos cuando alguna cosa extraña comienza a suceder en nuestro alrededor. Enemigos que ni siquiera tú puedes entenderlo ni imaginarte. O quizás en tus emociones cambiantes de repente llega quizás un tiempo de grande desaliento. No tienes ni ganas ni de siquiera mover un dedo para glorificar a Dios. Escúchenme ustedes, Dios le había advertido perfectamente a Abraham exactamente todo lo que sucedería y no lo estaba engañando, como tampoco nos engañó a nosotros. Cuando nosotros entendemos que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, eso significa que hay un rayo de luz que atraviesa la oscuridad de este mundo. Ese rayo de luz está mostrándonos y diciéndonos: no tengan miedo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga o nazca en nuestros corazones. Dios nos dijo que la recta final en la que la iglesia iba a pasar en una recta difícil, donde tendríamos que ser afligido nuestro espíritu por la inmoralidad que se desarrollaría en los últimos tiempos. Y eso significa que Dios no nos mintió, y eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo en este tiempo, y eso no debe de sorprendernos ni de asustarnos. Antes, al contrario, estamos viendo las profecías cumplirse delante de nuestros ojos, porque Dios no nos mintió, Dios no nos engañó, siempre nos ha dicho la verdad. Siempre nos ha dicho la verdad, no nos oculta absolutamente nada, como tampoco le ocultó a Abraham lo que tendrían que pasar para poder heredar la tierra que él les había prometido. Tenemos la luz del Evangelio, el rayo de luz del Evangelio. Por eso Jesús nos dice: no tengan miedo. El mundo está cada vez más negro a nuestro alrededor, no tengan miedo. Va a crecer la maldad, no tengan miedo. Va a crecer los crímenes, no tengan miedo. Van a crecer los abortos, no tengan miedo. Va a crecer la depravación, no tengan miedo. Va a haber cada vez más drogas, más mentiras, más presión sobre nosotros, pero Él dice: manténganse creyendo, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creer en Dios, creer en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Dios no solamente nos dice lo que va a suceder, sino que también nos habla de las recompensas que nos esperan. Dios nos recuerda en esta noche: yo soy el Dios de tus padres. Anda delante de mí y sé perfecto. Nos lo recuerda para que nos animemos, y que en medio de todas estas cosas hay algo que atraviesa la oscuridad, y es la lumbre, la luz del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le damos a Él siempre toda la gloria y toda la honra, porque Él se lo merece. Hasta aquí Él ha cumplido con nosotros.
Él ha cumplido con nosotros, se ha mantenido a nuestro lado. Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Qué gran confianza nos da esto. Dios le había dicho que morarían en tierra ajena. Y desde aquí, desde este momento, desde este pacto que Dios hace con Abraham, Egipto es un símbolo del mundo. Como Dios le había prometido a Israel desde Isaías 30, que no descendieran a Egipto para buscar ayuda en Egipto. Ir al mundo a buscar ayuda. Es el colmo que un cristiano vaya al mundo a pedirle ayuda al mundo. Que vaya a ver, a que le lean su suerte. Imagínense ustedes recurrir al mundo. Dios lo prohibió y desde este momento Dios nos estaba enseñando que desde ahí Egipto se convierte en un símbolo del mundo controlado por Satanás. Y esta tierra que nosotros habitamos, escúchenme bien, amados hijos de Dios, esta tierra que habitamos es algo totalmente ajeno a nosotros. Jesús dijo, ellos no son del mundo, o sea, no somos del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Así como Israel estaba en Egipto, pero tenía la promesa de que no era esa la tierra que Dios les había prometido. No era el lugar donde Dios los quería bendecir. Simplemente estaban pasando por una etapa de prueba, donde serían probados antes de ser ellos los que entrarían a la tierra prometida. Nosotros no pertenecemos a este mundo. ¿Saben por qué? Porque este mundo está controlado por nuestro adversario, por Satanás actualmente. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso el mundo se burla de nosotros, porque no somos de aquí. Este no es el lugar permanente en el que Dios nos quiere. Él tiene algo mejor para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que estamos aquí experimentando y demostrando al poder de las tinieblas que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que el que gobierna el mundo. Y ahora somos verdaderamente libres. El reino de las tinieblas ya no se mueve en nosotros. Fuimos sacados del reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de luz, en el que ahora nos estamos desarrollando como hijos de Dios. José fue el instrumento que Dios usó para que entraran a Egipto, para que se cumpliera la profecía. Cuando fue vendido por sus hermanos, vemos que para cuando llegara el tiempo en que vendría una grande hambre sobre esa tierra, entonces Dios iba a cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En ese tiempo, José era el ministro de Agricultura y controlaba absolutamente todos los alimentos de Egipto. Pero encontramos en Génesis 50, versículo 20, que José entendió perfectamente por qué estaba ahí. Increíble lo que encontramos en la Biblia. José les dice a sus hermanos: ustedes quisieron hacerme un daño a mí, pero encontramos que Dios encaminó absolutamente todo lo que pasó porque tenía un plan específico. Él quería que nosotros viniéramos aquí para, después de que ustedes vinieran aquí, de aquí llevarnos a la tierra que fluye leche y miel.
En otras palabras, José le dice a sus hermanos que todo era un plan de Dios. Y ustedes, les dicen, ni lo entendían, ni cuenta se daban, ni siquiera por la mente les pasaba que lo que Dios estaba haciendo era un plan conmigo. Dios estaba haciendo algo realmente maravilloso, y para que de esta forma fuéramos nosotros introducidos a este pueblo, a esta tierra. Entonces, cuando encontramos esto, vemos que José pudo entender, que José tuvo la capacidad de entender perfectamente todo su pasado, toda su amargura. Y vemos que en el momento en que se encuentra con sus hermanos, ni siquiera estaba amargado contra ellos. Todo era un plan de Dios. Y esto es precisamente la habilidad que todo cristiano tiene que aprender a desarrollar, porque si no, te vas a amargar en contra de Dios. Todo es un plan de Dios. Todo era un plan de Dios. Tenemos que desarrollar esa habilidad. Y esa habilidad la tienen solamente los creyentes que caminan en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, dice Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no va a poder entender los planes de Dios. Así de simple, así de sencillo. Los que no caminan en el Espíritu no entienden las cosas que son del Espíritu, y no las pueden entender porque se tienen que entender espiritualmente. Espiritualmente. Génesis 15:17 encontramos donde se sella este pacto con Abraham. Donde dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por donde, por en medio de los animales muertos. Está la confirmación del pacto de Dios. Estos artículos de los que son mencionados aquí, la antorcha de fuego, el horno humeante, son artículos que simbolizan la presencia de Dios, que prometió solemnemente, con juramento divino, cumplir sus promesas a Abraham. Al pasar Dios solitario en medio de los animales divididos. Aquí se sella el pacto que Dios hizo con Abraham. En Éxodo capítulo 12, versículo 40 y versículo 41. Vamos a ver, con esto terminamos. Éxodo 12, versículo 40 y versículo 41. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Escuchen ustedes el ejército de Dios. ¿Cómo menciona Dios a su pueblo? Mi ejército. Es el mismo ejército de Apocalipsis 19:14 que dice que viene juntamente montados en cabalgaduras blancas, en caballos blancos, con el jefe enfrente, el príncipe llamado Jesús el Cristo. Y encontramos entonces la promesa cumplida de parte de Dios. Dios sella este pacto con Abraham, y encontramos en Éxodo 12, 40 y 41
Y desde los 2 versículos antes encontramos cómo salieron con todas las riquezas de Egipto. Dios le había dicho: te voy a sacar de Egipto y te voy a sacar rico. Y detrás de la salida de Egipto encontramos que se quedó un pueblo en ruinas, sin riqueza, sin ejército, sin gente, y totalmente destruido, porque Dios le cumplió a Abraham su promesa, como la va a cumplir también con nosotros. Su ejército, el ejército de Cristo, los soldados de Dios que estamos aquí todavía sobre esta tierra. Pero continuamos el próximo jueves. Yo creo que con eso está bien, ¿verdad? Démosle gracias a Dios. Pónganse de pie.